Olivia es doctora en Ciencias Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid en el área de análisis no lineal y la geometría diferencial, donde se ha enfocado principalmente en su investigación. Desde 2008 es profesora titular de la Universidad de Sonora y tiene más de 10 años de experiencia como editora de la revista Miscelánea Matemática de la Sociedad Matemática Mexicana. Desde 2022 es miembro del Comité Sotero Prieto. Otras áreas de interés incluyen el aprendizaje automático aplicado, donde ha colaborado en diferentes proyectos en las áreas de salud y energía, y ha participado activamente en la creación de la maestría en ciencia de datos desde el 2021 y que forma parte del abanico de posgrados del Departamento de Matemáticas de la UNISON. Entonces, en esta charla va a hablar un poco del modelo de aprendizaje profundo para diagnóstico de demanda de energía que se implementó de manera exitosa para el SENAS. Entonces, pues sin más preámbulos, Olivia, te cedo la palabra y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Creo que es bien importante acá que algo que a mí me encanta del CV de Olivia es que cambió entre áreas, entonces cambió de matemáticas, está en ciencia de datos, trabaja en las dos áreas, en matemáticas y en ciencia de datos, y creo que también eso da un panorama bien interesante de lo que nos va a estar platicando. Entonces, muchísimas gracias, Oli. No, gracias a ti, Ivette, por la invitación. Bueno, pues el título, como ya les dijo Ivette, es Pronóstico de Demanda de Energía. Esto es fruto de un trabajo de colaboración de la Unison con el SENACE. Uy, ahí está. Bueno, les voy a hablar un poquito del contexto del trabajo, del planteamiento general de un problema de pronóstico de demanda de energía, algunos antecedentes generales para ubicarnos, digamos, lo que vamos a presentar respecto a lo que es lo usual, lo clásico. Y después vamos a dar un ejemplo muy, muy específico, muy concreto, y en ese contexto vamos a describir los datos que nosotros usamos. Vamos a presentar el pronosticador, nuestra propuesta, junto con el ciclo de pronóstico que en realidad el pronosticador no es que se ajuste una sola vez, sino que tiene todo un ciclo, porque pues la idea es que se use continuamente, ¿no? Y finalmente los resultados que obtuvimos para este caso en específico. Muy bien, para el que no sepa, el Estado, digamos que toma el control del Sistema Eléctrico Nacional a través del SENACE. El SENACE da servicio pues a todos los mexicanos, ¿verdad? Más o menos 100 millones de mexicanas que habitan en más o menos 2 millones de kilómetros, creo que es un poquito menos, ¿no? Uno de las mayores redes que hay en el mundo, ¿no? Ahora bien, una de las tareas fundamentales del SENACE, entre otras cosas, es lograr una balanza entre la oferta de compra y la venta de energía. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que tiene que estar viendo continuamente cuánta energía se va a necesitar para su uso en el futuro y respecto a lo que el mercado puede ofrecer, ¿no? En la balanza, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es su finalidad? Pues asegurar una adecuada disponibilidad de energía, o sea, que no falte ni que sobre energía. Entonces, para lograr esta balanza, es necesario estimar el pronóstico de demanda a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Para hacer esas planeaciones. Dentro de estas tres planeaciones, pues hay uno que se llama mercado del día en adelanto. Entonces, en el mercado del día en adelanto, el SENACE es responsable de obtener sus propios pronósticos de demanda horaria para el siguiente día, ¿no? Entonces es muy fácil. Básicamente, ¿cuánto de energía necesito para el siguiente día? Entonces, para ese fin, el SENACE ha separado, digamos, el país en 7 regiones que forman el sistema interconectado nacional: el noroeste, el norte, el noreste, el occidental, el central, el oriental y el peninsular, ¿no? Estas son el sistema interconectado. Por alguna razón, Baja California todavía no está, creo que ya va a estar conectado, está conectado a California, pero no está dentro de todo este sistema, ¿no? Entonces,
Dentro del mercado del día en adelanto, pues la tarea específica es pues pronosticar cuánto se va a gastar de energía, digamos, en la región norte, ¿no? Entonces se entiende todo, toda la energía que voy a necesitar en esta zona, ¿no? De hecho, estos datos pues son públicos. De hecho, uno puede entrar a la página de la Secretaría de Energía y puede buscar ahí, aquí les puse ahí un ejemplillo, ¿no? Lo están actualizando por hora, ¿verdad? El pronóstico se hace el día anterior y van actualizando cada hora cuando efectivamente se va gastando, ¿no? Entonces, en el proyecto en Unison, justamente entramos dentro del mercado del día en adelanto, se firmó un convenio y la idea era hacer pues, modelos para el pronóstico de las gerencias, ¿no? En particular, lo que yo voy a hablar aquí es de la gerencia del noroeste, el pronóstico de demanda de energía de la zona del noroeste, que sería lo que es básicamente Sonora y Sinaloa. Entonces, ¿por qué les voy a presentar ese? Porque es el modelo que tenemos, digamos, más avanzado, donde ya les puedo hablar con más precisión. Aquí tenemos después de firmar el convenio, digamos, el flujo de trabajo con el SENACE. Después pasa por el laboratorio aquí en la Unison, donde damos nuestra primera o nuestra propuesta de pronosticador una vez que pasa por la etapa del laboratorio, pasa a pruebas con el equipo del SENACE, donde nosotros ahí no tenemos nada que ver, no podemos, digamos, meterle nada, porque ellos justamente ponen, digamos, el pronosticador etapa de prueba. Esto es porque pues como ven, pues es un trabajo que tiene mucha relevancia e impacto a nivel nacional, y entonces no es que se pase directamente a uso, sino que pasa por toda una etapa de prueba donde los pronosticadores, cada gerencia, digamos que tiene un conjunto de personas que están propiamente contratadas para hacer ese pronóstico, ¿no? Es todo un equipo de pronosticadores. Entonces se pone el pronosticador a prueba durante un tiempo y después, ya una vez que pasa, que es en el caso el que les voy a presentar ahora, digamos que ya pasó esta etapa y se encuentra ahora en la etapa de despliegue, donde ya se utilizan, digamos, todo un sistema para optimizar parámetros y despliegue, ¿no? Digamos, a nivel ya muy profesional para su uso diario en el SENACE, ¿no? Entonces, el que les voy a presentar fue uno de los primeros que hicimos y ya se encuentra ahorita en esta etapa, ¿no? Muy bien. ¿Qué es básicamente? El problema es muy fácil de determinar, ¿no? Pues tenemos una serie multivaluada histórica, ¿no? En este caso, nuestra serie está discretizada por horas. Y aquí se dividen, digamos, las variables en las endógenas y en las exógenas. Las endógenas en este caso sería la demanda de energía y luego tenemos unas variables de apoyo, ¿no? En este caso, pues serían las variables restantes. En el caso de problemas de demanda de energía, generalmente estas variables de apoyo son de clima, o sea, temperatura, precipitación, nubosidad, etcétera, etcétera. Puede haber una infinidad. Y además variables de calendario, desde si es martes, si es lunes, si es festivo, no es festivo, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente el año y el mes que es, ¿no? Ya lo vamos a ver con más detenimiento en lo que sigue, ¿no? En el ejemplo que les voy a presentar, pues el número de variables exógenas es 25 y más o menos la serie que tenemos del modelo de gerencia del noroeste, perdón, es del 2007 y es más o menos del orden de 140,000 observaciones. Entonces, ¿qué es lo que nos planteó en SENACE de manera muy concreta? Hacer un algoritmo, pues un automatismo más bien, ¿verdad? Que tenga un motor, ¿verdad? Un algoritmo
depende de unos parámetros teta, que estime los valores de demanda horaria de energía al siguiente día, y aquí viene la parte difícil, con alta precisión al menos 12 horas antes del día anterior. O sea, el SENACE manda a las 11 de la mañana, hora de Hermosillo, a las 12 de allá, al centro del país, el pronóstico de demanda, y tiene que tener un MAPE, que esta es una métrica usual en el pronóstico, menor a 5. Si se fijan, es una métrica muy simple, básicamente un promedio, digamos, puntualmente normalizado, donde usualmente para el pronóstico en general, si uno tiene un MAPE menor a 10, ya se considera bastante decente. Aquí el SENACE pide un MAPE menor a 5, ¿no? Entonces, a eso es lo que me refiero con alta precisión. De hecho, si los pronosticadores mandan algún día un MAPE, ¿no? Y que resulta que se equivocaron, y bueno, se equivocaron, o sea, que dieron un pronóstico con un MAPE mayor a 5, tienen que hacer todo un oficio justificando por qué se equivocaron en el pronóstico, o bueno, que no fue tan preciso ese día, ¿no? Entonces es algo muy, muy importante la precisión en el pronóstico. ¿Por qué? Porque bajar el MAPE diario un punto se traduce en un ahorro significativo de millones de pesos diarios, ¿no? O sea, entonces la precisión es un asunto muy importante. Creo que es el meollo del asunto en este problema. De hecho, si se fijan, esta métrica es muy fácil de interpretar, muy fácil de calcular, pero tampoco, pero digamos, lo complicado del problema es que no hay dónde hacerse. O sea, tampoco es que nosotros tengamos o tuviéramos libertad de sugerir otra métrica o nada, sino esta métrica está dada, digamos, por el problema, y tiene que ser súper precisa. Y efectivamente no hay dónde hacerse. O lo cumpliste o no lo cumpliste. Muy bien. Entonces, esto es un problema que dentro del mundo del pronóstico tiene por su importancia, ¿no? Porque todos los estados, nación, pues obviamente tienen sistemas de pronóstico o metodologías para pronosticar. Pues un problema viejo, se llama, en el caso particular del mercado del día en adelanto, que es el día siguiente, entra de lo que se conoce en la literatura como demanda de carga de energía a corto plazo, ¿no? Aquí STLF por sus siglas en inglés. O sea, si quieren buscar en la literatura, pues ahí sale toda una planoplia de métodos para este tipo de problemas, y es en específico para demanda de carga de energía a corto plazo, ¿no? Entonces, rastreando, pues en la literatura, más o menos, lo primero que yo observé, estaban los primeros artículos en los años 70, y ha tenido un interés constante. O sea, todos los años hay que uno dice, pues es un problema ya resuelto. Pues no tan así, porque la dinámica poblacional, que es la que determina el consumo de energía eléctrica, pues ha cambiado mucho, ¿no? Desde los años 70 hasta ahora. Entonces, por tanto, pues estas series se van haciendo más complejas cada vez, ¿no? Entonces, hay desde cosas muy simples, porque también depende de la zona. No es que en todas las zonas sea igual de complejo. Por ejemplo, aquí en la zona centro es mucho más sencilla que la zona del noreste, que es el caso que les voy a platicar, porque en el caso de Sonora y Sinaloa, el consumo de energía está muy ligado al consumo doméstico de energía. Y aquí tenemos durante la mitad del año el uso de aires acondicionados con tarifa especial. Entonces, pues es mucho más difícil de predecir, porque hay un factor humano ahí determinante. No es que esté ligado a uso de ciertas, de la industria o algo así, que puede ser más constante que
que no tiene esas variantes, ¿no? Entonces, las técnicas pueden ser muy simples, desde promedios móviles, así, regresiones múltiples. Por ejemplo, unos megaclásicos son los modelos estadísticos lineales autorregresivos, que son los modelos AR, Marimax, Sarimax. De hecho, nuestro modelo de línea de base fue un modelo Sarimax. Para un poquito, cuando empezamos con eso, para entender los alcances de este tipo de modelos, que dentro de los clásicos, pues son los más complejos y utilizados en el mundo del pronóstico. Y pues también, por ejemplo, en el caso de que lo que les voy a presentar yo, redes neuronales, y obviamente dentro de las redes neuronales profundas, ¿no? Entonces, para esto, ¿verdad? El SENACE cuenta con un manual muy preciso, de hecho está publicado en el Diario Oficial de la Federación, que me parece que del 2017, para el cálculo de este tipo de pronósticos, pues en el marco de modelos clásicos. De hecho no aparece ahí ni siquiera estos modelos autorregresivos, pero porque en realidad no los utilizan nunca tal cual, sino que pasan por un filtro humano. Como les digo, aquí es todo un equipo de pronosticadores que hacen muchos ajustes de manera manual, ¿no? Entonces ellos tienen ahí un manual específico y ellos tienen que ver al margen del modelo que estén usando con datos concretos, ¿verdad? Que ellos utilizan sobre clima y obviamente la dinámica de la demanda de la región. Hay muchos factores que ellos toman en cuenta que no están en esos datos y que ellos van, digamos, incorporando su experiencia, pues digamos, el olfato ahí meten para hacer esos ajustes necesarios y finalmente entregar el pronosticador al SENACE, ¿no? A la central en Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues interacea el SENACE incluir un abanico de pronosticadores más actuales, por ejemplo, utilizando modelos neuronales. Y en este caso el que les vamos a presentar que les voy a presentar y los resultados pues son son procesos completamente automatizados, ¿no? Sin pasar por ese filtro, digamos, humano. Entonces, ¿qué datos del ejemplo concreto que les voy a presentar? Pues son la demanda de zonas de carga. Bueno, eso que le llamé yo demanda de energía en la zona noroeste, que lo podemos así ver en abstracto, un poco entender qué tipo de información, ¿verdad? Es la que determina eso que le llamamos, ¿no? Demanda de la zona noroeste. Bueno, entonces acá le puse acá demanda de zonas de carga. ¿Eso qué significa? Son cálculo de la demanda en las ciudades más importantes de la zona noroeste, ¿no? Digamos Hermosillo, Los Mochis, Culiacán, Caborca, Nogales, etcétera, ¿no? Hay ciertas ciudades donde se miden la demanda y bueno, eso va, digamos, a una base de datos. También demandas de carga fuera de esas zonas, que son, digamos, medidores que tienen en el campo y cosas así, ¿no? Lejos de esas grandes ciudades. El consumo de las centrales y pérdidas de energía que existen en la red, ¿no? Ahí hay ciertos ajustes que ellos hacen y básicamente estas 4 cosas son las que determinan lo que le llamo yo demanda de la zona noroeste, ¿no? De gerencia, ¿no? El modelo de gerencia de la zona noroeste. Entonces, este tipo de datos que nosotros recibimos, que es básicamente nuestra serie de tiempo principal, pues son datos que han sido muy cuidadosamente registrados por el equipo, tienen un protocolo muy bien establecido, no hay datos faltantes, no hay outliers por el registro, etcétera, etcétera. Son los datos del libro de texto, ¿no? Están muy buen cuidado, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, tienen una serie de tiempo que tienen varios ciclos de día, ciclos, el ciclo diurno aquí se ve,
De hecho, acá se ve en esta de acá más bonito, ¿no? Porque aquí sacamos aquí los boxplot de todo el conjunto de datos. Bueno, hasta hace un año, este no está tan actualizado, pero me imagino que es algo así parecido. Pero también tiene ciclos semanales, por ejemplo. Esto es un domingo, que se distingue luego. O sea, aquí, por ejemplo, vemos un martes, ¿no? Hay ciclos por estación del año y hay ciclos también anuales, ¿no? Ya aquí no los quise llenar ahí de gráficas, pero pues también tiene una tendencia creciente como en todos este tipo de datos en el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un martes en verano, pues tiene una característica, ¿no? El día, si yo lo quiero ver así, y una fachada muy diferente en los martes de invierno, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene diferente forma, ¿no? Y además, con el tiempo las formas también han ido evolucionando, ¿no? Por ejemplo, las formas ahora son mucho más angulosas y menos suaves que hace unos años, ¿no? Por alguna razón, en los días, digamos, la dinámica de la función es como más angulosa, ¿no? Por ejemplo, acá les puse aquí otro patrón. Esto de acá es parte de primavera-verano. Acá es invierno-otoño, pero vean, aquí esta parte que está así mucho más fea, es la media de la demanda semanal. Miren cómo hay también la dinámica semanal, pero con un patrón muy claro. En cambio, aquí es muy caótico, porque aquí es, como les digo, en este caso, eso, por ejemplo, en la Ciudad de México no hay. Esto es justamente debido a las tarifas que tenemos preferencial, o sea, que el gobierno paga, ¿no? Parte de nuestro recibo de luz, y entonces ya nos ponemos así con mucha libertad de usar el aire acondicionado y bueno, se vuelve más caótico el asunto, ¿no? Aquí, en contraste con los datos de demanda de energía que son, que son cuidadosamente obtenidos, ¿no? Que como les adelanté que eran datos por hora, en el caso de los datos de las variables exógenas son datos muy, muy complicados en el siguiente sentido, ¿no? Para empezar, no se tienen por hora porque básicamente en todos los artículos que ustedes van a encontrar ahí, ¿no? Si la demanda de energía viene por hora, los datos de las variables exógenas, específicamente de las variables meteorológicas, pues vienen por hora también. Los datos también, a diferencia de datos como, pues le quiero decir más académicos así, ¿verdad? Estos pues son por día, nada más tenemos la temperatura máxima, la temperatura mínima y con un montón de errores y picos y además solamente de pocas ciudades. Estos datos son de Conagua. Y eso tiene que ver, pues, porque no siempre se tienen disponibles otro tipo de datos. Muchas veces depende de cuestiones presupuestales y cosas así. Y en cambio los de la Conagua sí se tienen, pero son muy malos, ¿no? Entonces, para el ejemplo que les presento en específico, pues básicamente solamente tenemos temperatura máxima y mínima de muy pocas ciudades, ¿no? Y precipitación también de todo el día, ¿no? Que eso no me ayuda para nada a definir el ciclo diurno, ¿no? Que está aquí. Entonces, ¿qué es lo único que tengo digamos, para perfilar eso? Pues básicamente la propia dinámica de la serie de tiempo de la demanda, ¿no? Entonces hay grandes picos de errores, también hay datos faltantes, ¿no? Y también se tiene que trabajar en hacer, digamos, interpolaciones y cosas así. Y además, los datos de calendario, no, en este caso, nosotros, a diferencia también de la literatura, los determinamos
en base a la experiencia del equipo del SENACE. Quiere decir que, por ejemplo, una cosa que no, que yo creo que nadie se da cuenta más que ellos es, por ejemplo, los lunes festivos son diferentes, días antes y después de una Navidad tiene un comportamiento diferente, ¿no? Entonces eso se trató de poner en la configuración. No nada más simplemente agarrar los días festivos, etcétera, etcétera. Entonces, concretamente, ¿verdad? Lo que queremos es ajustar nuestro pronosticador, ¿verdad? Que va a depender de un vector de parámetros que va a estar determinado por mi conjunto de datos específico, ¿verdad? Aquí esto es un caso de lo vamos a abordar como un problema de aprendizaje automático supervisado. Vamos a sacar el conjunto de entrenamiento justamente de nuestra serie. Y entonces aquí vamos a agarrar nuestras ventanas de contextos, que van a ser la entrada X. Y aquí, a diferencia de otro tipo de procesos de aprendizaje automático supervisado, ¿verdad? Donde la etiqueta es discreta, pues aquí más bien la Y sería lo que correspondería al pronóstico, pero del día siguiente, ¿no? En nuestro conjunto de entrenamiento. Y vamos a dejar nuestra ventana de logística porque no podemos contar con esta información, porque recuerden que necesitamos el pronóstico 12 horas antes, ¿no? Entonces no podemos ponerlo esto porque entonces cuando sea la práctica no vamos a contar con esta información, ¿no? Entonces, así tenemos una secuencia de vectores de la información no solamente de la demanda, sino también de la configuración de variables exógenas y la de escalares, porque aquí lo único que me interesa es la demanda, que sería la Y, ¿no? Entonces aquí tengo, digamos, me voy hora por hora y voy haciendo aquí este tipo de cortes y así tengo ya mi conjunto de datos etiquetados. Entonces, la inspiración para esto, bueno, es los modelos que se llaman Sec2Sec en Deep Learning, donde aparecen este tipo de modelos, pues en el traductor de Google, en el Siri o Alexa y en la generación de música, ¿no? Son algo que están aquí muy en boga. Obviamente es mucho más sencillo que aquí les puse aquí porque pues también el problema es mucho más fácil. Pero, ¿qué es la idea? Fíjense que tengo acá una secuencia de vectores y regreso también una secuencia, bueno, de vectores de dimensión 1, ¿verdad? Pero bueno, escalares finalmente una secuencia, ¿no? Entonces, este tipo de arquitecturas, pues, como verán, básicamente esto es en el marco de procesamiento del lenguaje natural, donde aquí cada vector es un token, ¿no? Tengo una secuencia de tokens, por ejemplo, en un traductor, a lo mejor tengo una secuencia, hola, ¿cómo estás? Y la salida, ¿verdad? El decoder, el Y, pues sería pues la traducción de eso en algún idioma, ¿no? Entonces, hay una primera configuración en el caso de PLN, ¿verdad? Donde los textos yo los transformo los tokens a vectores y luego ya los puedo meter en una máquina de este estilo, ¿verdad? Para que se ajuste. Entonces acá nosotros propusimos eso porque teníamos aquí, bueno, también nosotros obviamente pues mucho más fácil porque tenemos ya valores numéricos y una configuración, aunque muy malos nuestros datos, pero bueno, es algo. Ya más adelante les voy a platicar sobre el impacto de no utilizar las variables exógenas como si se ayudan, aunque sean malas, si ayudan. Y bueno, y de manera concreta, pues sería nuestra arquitectura, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí sería nuestro conjunto de entrenamiento, esto sería mi matriz, ¿no? Aquí tenía mi secuencia de vectores del pasado, una ventana del pasado. ¿Qué tanto me voy al pasado? Pues parte de los hiperparámetros del modelo, ¿verdad? Aquí tengo la energía, los datos de calendario y de clima, ¿no? Obviamente, si
nada más tengo la temperatura del día, pues entonces en todo un día pues sería constante, ¿no? Aquí es lo que les digo, que no tengo datos de exógenos muy buenos, ¿no? De hecho, bastante malos. Y acá sería, ¿no? A esta primera matriz, pues le corresponde este vector, a esta matriz este vector, y acá ya se transforma, digamos, en una primera parte de manera tensorial para poderla ya meter acá, ¿no? Pero básicamente es lo que quiero, ¿no? ¿Qué es la idea? Después, pues una vez que yo tenga ajustado con estos datos de entrenamiento mi pronosticador, pues entonces ya yo le dé una ventana de pasado, de contexto, aquí, ¿verdad? O sea, ubicar por dónde andamos y ahora sí me dice, ok, pues al siguiente día tú, o más bien, más que al siguiente día, no, si se lo doy en el momento adecuado me va a dar el del siguiente día, pero me va a decir en general, ¿verdad? De aquí a 12 horas, las próximas 24, pues la demanda va a ser de esa manera, ¿no? Aquí está, ¿verdad? Entonces el encoder lee la secuencia de entrada, vector por vector, ¿verdad? Procesa, captura la información contextual, ¿verdad? Lo bueno de este tipo de arquitecturas por la cual nosotros nos decidimos a usarla es porque la noción de secuencia sí que la sigue, no nada más, no estamos utilizando nada más la información, sino la información secuencial, ¿no? Que es lo que captura, que es justamente pues la idea de este tipo de arquitecturas de PLN, ¿no? Igual, ¿no? Acá utilizamos también la secuencia de salida, ¿no? Entonces aquí en esta parte, pues la podemos entender como una captura de características o configuración de características y finalmente ya la función que me decodifica y me da la serie de tiempo, ¿no? Si le pongo un poquito de una lupa ahí, pues aquí tendría entonces mi encoder, que va a ser una cadena de LSTMs, ¿verdad? Que es lo que utilizan este tipo de arquitecturas tal cual. Acá están LSTMs, pero claro, la de nosotros, si se fijan, es mucho más sencilla, nada más tiene una capa. Acá vienen los vectores del pasado y aquí el futuro con el skip, en este caso particular que les voy a presentar de 12 horas, ¿no? Entonces, este tipo de sistemas pueden ser capaces de almacenar información por mucho tiempo. O sea, aquí en el ejemplo que les voy a dar, la ventana es de 180 horas, pero podría ser muchísimo más larga, o sea, el tipo de arquitectura lo puede permitir. Es resistente al ruido, eso es muy bueno porque nosotros teníamos unos datos exógenos muy malos y además los parámetros del sistema se pueden entrenar en un tiempo razonable, ¿no? Aquí está por dentro, digamos, si vemos cada una de estas celditas que se conectan aquí de esta manera. Entonces, la arquitectura está planeada para que sea estable a la hora de calcular el gradiente de la función de costo, ¿no? Por medio del algoritmo de backpropagation. Muy bien. Entonces, una vez que entrenamos, digamos, y que, bueno, obviamente es meter un laboratorio, son varios ciclos acá de ver cómo es la mejor configuración. Acá, por ejemplo, le metemos si es martes, como les digo, día festivo, etcétera, etcétera. Pues ya tenemos, digamos, un proceso de este estilo, ¿verdad? Aquí es lo que proponemos, ¿verdad? Se hace la separación del conjunto de entrenamiento, de prueba, de validación, etcétera, etcétera. Se hace un preprocesamiento leve, ¿verdad? Se exportan los parámetros. Aquí se configuran los tensores para que lo pueda entender mi máquina. Y entro aquí a mi ciclo de entrenamiento y tengo acá mis parámetros ya ajustados. Entonces, ahora sí, ya tengo digamos, mi F teta ajustada y ahora sí ya puedo tener un nuevo
una nueva ventana de contexto para ya pronosticar al siguiente día. Pero claro, pasa el tiempo y entonces se tiene que volver a reentrenar porque si no se va a quedar obsoleto mi pronosticador. Entonces yo no puedo hablar de que hice un pronosticador una sola vez, sino tengo que tener un sistema, un ciclo de pronóstico que se le llama, ¿no? Entonces, más o menos vimos con SENACE que en este caso particular, cada 2 meses se tiene que estar reentrenando para poder no perder confiabilidad, ¿no? Que no pierda confiabilidad. Entonces aquí por eso puse esta flechita para acá, que se tiene que estar actualizando, ¿no? Bueno, y los resultados, vean, que quedamos en general bastante, en términos generales, hicimos de conjunto de prueba, eso sin reentrenar, o sea, sin hacer el reentrenamiento, sino reentrenándolo una sola vez y dejándolo usando, digamos, por un año completito. Tuvimos el 97% de días con MAPE menor a 5, que está bastante bien. Aquí, si se fijan, el invierno, de hecho, súper bien la centralidad de los errores. Esta es la distribución de error. En primavera, pues sí hay algunos que se salen, en general bastante decente. Vean, aquí parece como 2 curvitas, ¿no? Obviamente lo más complicado es el verano. Vean, aquí de hecho es donde tuvimos más y de hecho se alarga, ¿no? Aquí el error. Y en otoño, pues hay alguno que se escapó, pero en general lo hizo bastante bien. Aquí más o menos equilibrio entre la sobreestimación y ¿cómo se dice? No sé cómo se dice en español. Bueno, eso para el SENACE, bueno, acá no se ve, acá para matemáticamente nos da un poco igual, pero para ellos sí es importante porque digamos que el error también importa si te vas por arriba o por abajo en función del costo de lo que ellos tienen que pagar. O sea, no es lo mismo el costo de almacenar energía a que falte energía y esas cosas, ¿no? Muy bien, aquí está. Este es en general. Vean cómo acá está el 5. Aquí tenemos, ¿no? Bastante bien, ¿no? Por 3, el 75% de los datos. Aquí vean, si no utilizamos variables exógenas, por muy malas, como si se nos dispara el error. Aquí, por ejemplo, si no ponemos la configuración de días festivos, ¿no? Según la experiencia del SENACE, también hay muchísimas más valores fuera. Y pues en general, como conclusiones generales, la ventaja de estos métodos que hemos visto en general, no solamente en este ejemplo particular, es que sí, la precisión se aumenta muchísimo. De hecho, ya no les quise yo aquí llenar de tablas, pero sí tenemos, pero se me hizo que era mucho. Por ejemplo, el Sarimax, pues salía hasta por acá, 14, y de hecho la centralidad del error iba por acá, ¿no? O sea, sí lo hacía bien muchos días, pero también muchos días, no. En general se nos hace que podemos llegar a tener bastante precisión, pero lo que también hay que decirlo es que a veces pequeños cambios pueden tener incidencia en el mape general, ¿no? En el conjunto de prueba, ¿no? O sea, creo que en siguientes etapas yo buscaría algo como más completar, digamos, el sistema para obtener algo más robusto, que en el sentido de que es algo que se usa en la realidad, ¿no? Aquí nos vamos a esta parte, ¿verdad? Aquí es donde ya podemos también hablar de ajustar con más finura el teta y a lo mejor y sí, hay otros tipos de métodos variacionales, o sea, que utilizas ¿cómo se llama?
métodos probabilísticos, pero también el costo es significativo en los entrenamientos, ¿no? Y ya una vez que sale del laboratorio del Unison, digamos acá, pues ya tiene un costo para el SENACE, o sea, este tipo de reentrenamientos no son gratuitos, entonces todo ese tipo de cosas, pues se tienen que ver, ¿no? La balanza entre el costo del reentrenamiento, si uno ya hace una cosa demasiado costosa y lo que se puedan ahorrar. Pues es todo por mi parte, no sé cómo voy de tiempo. Perdón, acá tenía el micrófono cerrado. Todavía quedan 5 minutos, pero pues podemos pasar a las preguntas. Entonces, muchísimas gracias, Olivia. No sé si alguien tiene alguna pregunta de los que están por acá. Leti, adelante. Yo siempre hago preguntas, pero es que están muy interesantes. Gracias, Olivia, por tu trabajo. Y digo, Hola, y tu trabajo me es más afín. Entonces, bueno, pues digo, también voy a aprovechar la reunión de networking, ¿no? muy Y bien. espero que también, pues, varias de las asistentes también. Nos comentaba sobre varios de los modelos que ya estuvieron implementando. Muchos de los, y también estuvieron considerando algunas covariables. Entonces, en el último modelo que nos presentaste en el Long Short Term Memory, nos mencionabas que sí habían hecho la clasificación de los días, si era un día festivo o qué día de la semana, porque pues sí lo observan en la serie de tiempo. Y mi pregunta sería si han considerado incorporar algunos otros tipos de covariables que podrían explicar las tendencias. Por ejemplo, pues la población, la industria, que también utiliza muchos recursos, y Sí, e incluso, bueno, sí veo que han utilizado bases de datos alternativas, pero por ejemplo, el ENIC podría dar una idea de también cuál ha sido el incremento de electrodomésticos en la población, ¿no? Y en los hogares. sí, sí, muy, muy interesante. De hecho, sí, porque nuestros errores en ciertas horas como que como tiende a subestimar y yo entiendo que sí, ya había pensado yo meter algo como de población, que generalmente se hace un detrend, ¿no? Para que lo que se vaya así, como que lo deje así y luego continúe, ¿no? Sí estamos trabajando en eso, sí había yo considerado algo así. Lo que son difíciles son conseguir datos confiables. Eso es lo que se me hace súper complicado, ¿no? Y sobre todo que puedas asegurar que se pueda utilizar después, porque como no es un experimento que puedes sacar un artículo y ya, o sea, no ya, o sea, sino que sacas un resultado, sino que es un proceso que se va a seguir usando. Entonces, como que no puedes poner cosas que no se pueda asegurar que después se va a poder usar. Ese es mi punto, ¿no? Por eso es que utilizamos los datos de la Conagua y todo, porque era lo que ellos utilizaban. Decían, a veces utilizamos nosotros otras cosas, pero luego o sea, puede que el siguiente año ya no tengamos acceso a eso, etcétera, etcétera. De hecho, tenemos también las versiones aquí yo puse lo del Databricks, de hecho están ellos, los del SENACE, con un equipo de Microsoft y todo, pero también está siempre la versión de que si no tienes, si no tienes eso que hace, no ser dependiente para una cosa tan seria, ¿no? Porque no puedes decir, chin, ahora me quedé sin esto. Entonces, esa es parte del reto. De hecho, yo estoy segura si le metemos datos con, o sea, de clima, pero por hora, eso debe mejorar muchísimo, muchísimo. Entonces me hizo que eran muy buenos datos para muy buenos resultados para los datos que teníamos, ¿no? Y incluso, pues, motivar tal vez la inversión, por ejemplo, alguna estación de Sí, monitoría que sea propia, ¿no? Aunque sean sí, sí, puntos muy sí. específicos, ¿no? Bueno, Sí, tengo no, otra los pregunta. datos. Ujú. Sí, yo tengo otra pregunta, pero si quieres, doy chance a Jessica. Me dio la que Muy también bien. tiene la mano. Sí, ahorita yo sigo apuntando desde la mañana, entonces para en la tarde preguntarles a las dos expositoras. Ayer, delante, Jessica. Hola, buenos días. Saludos acá desde la Universidad del Caribe. Muy interesante el trabajo de la doctora Gutu. Mi pregunta es más allá del proyecto.
si solamente se considera la parte de las 7 regiones, la del noroeste, o también está trabajando, por ejemplo, en la que a mí me interesa, que sería la peninsular, y qué colaboración podría abrirse en este caso. Y otra pregunta ligada a esta es en cuanto al procesamiento. ¿Qué tipo de computadora se utilizó? Si se utilizó una supercomputadora o todo está corriendo Y en procesamiento no, para... tenemos aquí un centro de cómputo de alto rendimiento. Ok, Y sí, ahí se corrió, ok, ¿no? Pero perfecto. sí, de hecho, lo compartimos con los físicos y siempre, está ocupado, pero bueno, como pudimos, ¿no? Por eso ya aquí esperamos en esta parte optimizar todavía mejor, porque tienen que ser muchas corridas y esas cosas, ¿no? ¿Y solo TensorFlow, Keras, no lo utilizas? No, no, todavía no. No. Ok. Python, Y, TensorFlow y ya. Y sí. aquí ya es para el manejo de MLOps y esas cosas, ¿no? Del manejo de varias versiones y todo eso ya más profesional. Y me decías para el preprocesamiento, pues, pues era mínimo lo de los datos de clima, que eran de temperatura máxima y mínima, de unas 10 ciudades, si no mal recuerdo, de la zona. Lo que se hizo fue que se encapsularon hicimos componentes principales y de hecho vimos qué pasaba si no lo hacíamos y mira, sí, el error sí es mejor que no hacerlo. O sea, todas las variables de clima las encapsulamos en dos componentes y las de calendario, pues es básicamente ponerle al lunes era 0, 1, 2, así, ¿no? Como tipo eh, pues, ¿cómo se llama ese tipo de encoding normal? Ni siquiera one hot encoding, ¿no? O sea, simplemente se puso, al lunes se le ponía un 1, al martes un 2, y luego, claro, luego se mete, para poder meterlo acá, pues hay que ponerlo en rango de -1, 1, ¿no? Pero básicamente es lo mismo, ¿no? A los días de la semana números, y un 1 y 0, no, por cada variable, por ejemplo, el lunes después de Semana Santa es un tipo, ¿no? Lunes, no, por ejemplo, un día después, Navidad es un número, un día después de Navidad es otro, un día antes de Navidad, son ellos que ese tipo digamos, de señales que le teníamos que advertir al sistema que iban, nos los dieron los pronosticadores del SENACE. O sea, eso no lo sacamos nosotros de los datos ni nada, ¿no? Sino que ellos nos dijeron que en su experiencia eso ayudaba. Y lo que hicimos fue ponerlo y dejarlo de poner y a ver qué pasaba. Y Ok. sí Prueba funcionó, y error. sí funcionó mejor con lo que ellos nos decían en su experiencia, ¿no? Sí, y la parte de trabajar la región peninsular no se está trabajando nada. Pues lo que, bueno, no, ahora no yo, pero parte del equipo, sí, lo que hizo fue dar un curso a todos los pronosticadores de todo el país, ¿no? Que es parte de todo del equipo que tenemos aquí nosotros. De la Unison es, bueno, yo de parte de matemáticas, hay un meteorólogo, de otra profesora de estadística y otro profesor de computación, que es el que dio los cursos la idea es exportar todo a la zona, ¿no? Este tipo de procedimientos que yo creo que sí, porque estas son de las más, me imagino que ustedes también utilizan mucho aire Sí, acondicionado y eso, ¿no? exacto. En zonas, Sí, digo, en ciertas temporadas. sí. Bueno, pues muchas gracias. No, gracias. Pues muchísimas gracias, Olivia. Ya no tenemos más tiempo para preguntas No, validas, gracias a ustedes. pero les recuerdo que a las 3 de la tarde tenemos así como nuestra parte de networking, que es así nuestra sesión social, donde se pueden seguir haciendo preguntas para las panelistas. Y bueno, ahorita tenemos un break. Vamos a pasar a la siguiente plática.